¿Sabías que a inicios del siglo XX muchos extranjeros inmigrantes llegados a Colombia debían renunciar de por vida a sus nacionalidades natales para poder vivir y trabajar en nuestro país? El sátiro de ABC. Dicen que hay un sátiro aquí, según leí ayer en el ABC, que a cuantas se encuentra por ahí, hace ver no sé qué. Yo sé de varias chicas de mi edad que están rayando de curiosidad, y en cuanto ven a un hombre... Hola amigos y seguidores de Hablemos de Historia. Bienvenidos a nuestro segundo podcast del mes de noviembre. En el día de hoy les traigo un tema que en la actualidad sigue siendo un debate social para quienes lo vivimos y lo observamos, como es la inmigración. Un hecho que no se ha desarrollado solamente con los venezolanos, que es lo que presenciamos hoy en día, sino también a inicios del siglo XX, cuando muchos europeos buscaban forzosamente un nuevo estilo de vida por las problemáticas sociopolíticas presentadas en algunos países del viejo continente. Es tratar de entender las causas y consecuencias que se produjeron tal hecho histórico, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y los pros y contras que tuvimos nosotros ante la presencia de estos nuevos actores, especialmente en el área de la política y la economía. No siendo más, iniciamos con este nuevo podcast. Te recuerdo que si te gusta este contenido, puedes escucharnos en YouTube o en SoundCloud como Hablemos de Historia y en Instagram como @habla_historia. Así que ven y hablemos de historia. Quisiera preguntarle así, ¿me quiere usted decir si por acaso usted el sátiro fue? ¿De qué habla ayer el ABC? Bueno amigos, para poder tener un orden del tema debemos empezar desde lo general a lo específico. Y cuando hablo de lo general tenemos que partir qué fue lo que conllevó a que estos inmigrantes europeos tuvieran que irse a buscar una nueva vida, un nuevo rumbo a lugares como los países latinoamericanos. El por qué fue ahí y no en otros lugares. ¿Y qué beneficios tuvieron estos países, incluyendo a Colombia? Podemos iniciar de que para inicios del siglo XX, o más bien antes, digamos que la segunda mitad del siglo XIX, Europa experimentaba ciertos cambios a niveles geográficos, políticos y económicos, los cuales provocaron en su población algunos desniveles de vida. Una de estas alteraciones acontecidas fue la unificación de Italia, cuyo impacto llevó a la unión de diversos estados en los que la península itálica estaba dividida, en su mayor parte vinculados a una dinastía que eran considerados no italianas como los Habsburgos o los Borbones. Es decir, hubo una reestructuración o una reorganización territorial, lo cual conllevó a que muchos italianos tuvieran que despojar sus terrenos. Y cuando hablo de despojar terrenos me refiero a los campesinos que se les dificultó poco a poco el seguir con su trabajo de agricultores, de ganaderos, y pues tuvieron que salir de sus viviendas y buscar un nuevo rumbo en sus vidas, el buscar otro lugar donde ellos pudieran seguir en su labor como parte de ese campo del que siempre estuvieron arraigados. Siguiendo, pues más adelante, ya para el siglo XX, que se empieza ya con una gran guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial, que fue una batalla bélica centrada en Europa, el cual finalizó cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Esto se dio a cabo desde 1914 a 1918. Y con la unificación italiana que se dio en 1848 y 1870. Es decir, ya Europa venía de unos cambios, de unas problemáticas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. Y es por ello, junto con otras razones más, porque no puedo asegurar de que estas fueron las dos únicas razones por las cuales hubo tanta inmigración, pero
fueron una de las que tuvo mayor preponderancia para que los pobladores buscaran un nuevo destino. Es por eso que este impacto, los efectos más importantes dentro de esos procesos migratorios que tuvieron algunos países latinoamericanos, es decir, los más beneficiados ante esta llegada de los inmigrantes europeos, fueron Argentina, Ecuador, Chile, Perú, México, Brasil y Colombia, conllevando a esto a un crecimiento más, digamos que, más favorable ante una población que a medida que iba transcurriendo el tiempo ya no iba siendo una población netamente del país latinoamericano de donde estuviera viviendo el inmigrante, sino ya también por parte de la reproducción que hubiesen de los inmigrantes que habían llegado. En pocas palabras, esta población iba en crecimiento gracias a los nuevos actores que habían llegado. Historiadores como Antonino Vidal y Giuseppe De Amato han realizado análisis sobre cómo los inmigrantes europeos estimularon el crecimiento de las emergentes economías regionales de algunos países latinoamericanos, especialmente en Colombia, a través de la participación económica en dichos espacios, como fue la agricultura, la ganadería, en la creación de nuevas industrias, de nuevas fábricas, de nuevas rutas y circuitos comerciales. Ya para el principio del siglo XX, que es la temporada en la que me voy a enfocar, estas daban cuenta de una apertura hacia el comercio internacional, consiguiendo así una gran importancia en las nuevas direcciones socioeconómicas del territorio a partir de las ofertas, demandas y gastos del mismo gobierno de donde ellos estuvieran presentes. Esto propició en efecto un progreso que se tradujo en la cimentación de condiciones favorables para el beneficio de muchas de estas comunidades. Por saber el sátiro quién es, estoy muerta ya de curiosidad, pero no es posible dar con él ni por casualidad. Pero bueno, surge algo que puede ser o llega a ser un poco inquietante. La gran pregunta que muchos nos hacemos, el por qué a Latinoamérica. ¿Por qué fue específicamente a estos países latinoamericanos y no pudo ser posiblemente en otros países del continente de América o en otros continentes? La respuesta es muy sencilla. Por la activa producción de elementos que eran limitados o en su defecto poco conocidos en Europa, como fue el banano, el tabaco y el café. Algunos de estos fueron la atracción de muchos de estos inmigrantes para seguir en ese trabajo, en vincularse en ese trabajo, ya fuera para aprender o en su defecto, el reproducirlo de una manera mucho más grande para su exportación, no solamente para el consumo del país, sino también para llevarlos a los lugares de donde ellos provenían, que en este caso era Europa. Pero ellos debían tener un objetivo que no solamente fuera el poder ellos enriquecerse o en su defecto el poder tener ya una nueva vida, que era lo que ellos buscaban al momento de emigrar de sus países. Digamos que el objetivo de ellos era apoyar la producción de esos recursos y de imponer por medio de estas nuevas formas de un comercio que ellos posiblemente o era algo incipiente o algo no muy conocido en su país, en su territorio, acá en Latinoamérica lo querían tal vez reestructurar, pero no para un posiblemente un desagrado o para un retroceso, al contrario, para el beneficio. Y este beneficio se vinculaba mucho a la creación o a la imposición de la compra y venta de objetos o de recursos que llegaron a ser primordiales para muchos de estos países, que podían empezar desde los alimentos hasta lo más indispensable también, como eran unas prendas de vestir. Bien, la llegada de estos inmigrantes no solamente a Colombia, sino también, como estamos hablando, como empezamos al inicio, que dije que íbamos a empezar desde lo general. En Latinoamérica se encuentra considerablemente una cantidad de pobladores bastante, digamos que extensa, en el cual se logra reflejar una alianza inmediata con estos extranjeros, desde las pequeñas industrias y fábricas hasta las que más adelante pudieron convertirse en grandes potencias dentro del comercio, o que en su defecto ya podían existir en el mismo momento en que ellos llegaron. Algunos historiadores como Jorge Restrepo
y Manuel Rodríguez Becerra afirman que muchos de los individuos que se asentaron en estos territorios con la propuesta de nuevas casas comerciales, de nuevas rutas, de nuevos circuitos, dominaron la actividad económica del periodo en cuestión, encontrando un número apreciable de redes comerciales impuestas dentro de cada país. A su vez demuestran la gran cantidad de inmigrantes llegados durante el siglo XX, disculpen, más que todo la primera mitad, para poder entender la magnitud de las relaciones económicas que tuvieron cada uno de ellos dentro de estos países. Este censo que les voy a explicar ahora a continuación lo logré encontrar en el periódico El Promotor de Barranquilla para el año de 1875. Miren si no se va conjugando. La unificación italiana se terminó en 1870 y este censo lo hacen para 1875, cuando ya empieza a haber una inmigración. Puede ser incipiente, pero ya se empieza a ver esa inmigración a estos países latinoamericanos. Y nos podemos dar cuenta en este censo que los que primero encabezan esta lista son los holandeses, siguiendo por los ingleses, luego siguen los franceses, los alemanes y los italianos por último. También no hay que rescatar que durante ese tiempo también hubo mucha inmigración por parte de los cubanos y también de los sirio-libaneses. Pero nuestro caso es con Europa. Entonces, para no descontextualizarnos un poco ante el territorio al que me quiero manejar. Bien, entendiendo ya los motivos por los cuales ya ellos pues prefieren venir acá a Latinoamérica y cuáles fueron esos países beneficiados, porque no podemos negar que hubo un beneficio grande, no solamente en el crecimiento poblacional, sino también para el desarrollo comercial, lo que es el desarrollo económico de cada uno de estos países. No podemos negar de que gracias a esta nueva ideología, nuevo pensar, logra haber una reestructuración dentro de una economía que no podemos tampoco ocultar de que pudo tener sus falencias en cada de estos países que les mencioné, pero que logró darle un giro totalmente distinto, algo más innovador y un crecimiento más favorable ante lo que comúnmente ya ellos venían trabajando. Bien, ya entrando en contexto, entonces sí podemos entrar a lo que nos compete, que es Colombia, que es el tema al que me quiero yo dirigir, que es la inmigración que hubo aquí en Colombia en la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo podemos nosotros abarcar esta temática? Pues empezando por los motivos, siguiendo por sus objetivos, los objetivos de estos inmigrantes, por dónde entraron, cómo se asentaron y el desarrollo que tuvieron, los beneficios que ellos nos promulgaron, nos permitieron tener dentro de nuestra economía y por último, la transformación vivencial que ellos tuvieron dentro del país, que fue bastante grande y no podemos negar que marcó en la vida de cada uno de ellos, debió marcar un hito porque no creo ni tampoco considero que sea fácil el despegarse de la nacionalidad natal de cada quien. Pero bueno, cada cosa en su momento. Empecemos con los motivos. Son, digamos que, no muy complejos de entender. En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, hubo un importante horizonte económico para él. Y es relevante mencionar que antes de la llegada de ellos ya había una coexistencia de las actividades como la carpintería, la ebanistería, zapatería y la forja de hierro, que lograron darle un sostenimiento durante mucho tiempo a las actividades comerciales o esa actividad que no deja de ser, pues tener una preponderancia dentro de la economía, no del país, pero sí de la región que conforma a Colombia. Sin embargo, ya hablando ya en palabras mayores, digamos que lo que nos interesa dentro de la economía nacional de Colombia, hay un desarrollo comercial conjunto, que es el que está acompañado de las exportaciones que son del tabaco, la quina, el algodón, el cuero y el café. Y junto a ello se le da también una expansión a ese comercio gracias a la cría, a la cría y el ganado.
el curtido de los cueros, como les había mencionado anteriormente. En este sentido, esta es una forma de partir ante las diferentes variables de subsistencia que se comienza en un nuevo rumbo de progreso y de exaltación socioeconómica en Colombia. Debajo del caballo lleva nada más que el traje de Ahora, ¿qué era eso lo que les atraía más a ellos? A estos italianos, alemanes, franceses, que bueno, según algunas cartas de naturaleza y algunos archivos notariales, son los que más fueron vistos, los que más abundaron en el territorio colombiano. ¿Qué es eso lo que los atrajo? Pues en ese momento Colombia estaba teniendo un auge por la exportación del tabaco y del banano, del café y obviamente por la actividad ganadera, en el cual pues esto conllevó a que en el transcurso del tiempo se pudieran crear grandes haciendas ganaderas y se pudieran construir varias fábricas que fueran con el objetivo de la curtición del cuero. Pero ¿cuáles eran los objetivos de ellos? Al ver este mundo que nos puede parecer un poco extraño, pero llega a ser un poco también incipiente. Nuestro comercio, no con esto quiero decir de que haya sido muy fluido o haya sido excelente en el mismo instante en que empezó toda esta actividad comercial de la exportación de nuestros productos netamente colombianos, porque Colombia hay que reconocer que tuvo sus declives a nivel económico y el decir lo contrario sería caer en un anacronismo. Pero esos objetivos de ellos se fundamentaban principalmente en querer desarrollar más, en querer agrandar más eso lo que ya había. Y más aún porque ya ellos desde sus tierras venían de un trabajo muy similar. Posiblemente los frutos o las actividades de la agricultura, de las cosechas, podían ser diferentes a las de nosotros, porque no todos los frutos se dan en el mismo clima y en los mismos terrenos. Pero sí se sentía eso común en el querer sacar adelante una economía a partir de lo que es la creación a punta del pulso del campesino. Es por ello que ese objetivo que ellos se trazaron fue el tratar de agrandar, de avanzar, el desarrollar en el progreso de este comercio que a pesar de que estaba incipiente, tenía un futuro próspero, algo que podía darle más de las tres cosas que podía tener Colombia. Y cuando me refiero a las tres cosas, me refiero a solamente el tabaco, el café y el banano. Podían darse muchas otras formas y muchas otras cosas más dentro del país para lograr una exportación mayor, digamos que de mayor activación económica. Si bien, siguiendo con la idea, el hilo conductor del tema que estamos tratando, debemos entender que por dónde fue que ellos empezaron. Porque no es que llegaron y bueno, listo, vamos a empezar aquí y aquí nos quedamos. No, todo fue un proceso. Todo es a partir de una construcción social y esa construcción social no solamente fue hecho por los inmigrantes, sino también por los ciudadanos, por nuestros pobladores del territorio colombiano. Bien, estos inmigrantes pues entraron por Barranquilla. Barranquilla para este periodo, o más bien, ¿por qué a Barranquilla? Ahora les voy a explicar. Barranquilla para este periodo comienza a proyectarse como un puerto, digamos que preponderante en la región Caribe, llegando a ser un atractivo para los inmigrantes europeos, ya que era un lugar que tenía poca exploración comercial y por ende iniciar una nueva estructura económica basada en el comercio e industrias locales manejadas por comisionistas, capitalistas y tenderos, ocasionando un consumo creciente dentro de la ciudad para la región Caribe y si era posible hasta para el país. Quiero destacar de que al momento de llegar los inmigrantes no quiere decir que se quedaron ahí, no, cada quien pues tomó un rumbo distinto. No les puedo negar tampoco de que muchos se fueron para el interior del país, claro, muchos se fueron para el interior del país y otros se terminaron de repartir en la costa. Ahora, un punto al que quiero llegar también es que ¿por qué entraron a Barranquilla y no a Cartagena que ya tenía, o a Santa Marta que ya tenía un reconocimiento
como uno de los puertos más importantes de América Latina, por una sencilla razón. Cartagena y Santa Marta ya ellos tenían una fama desde la época colonial, decir así, una fama, un reconocimiento, como les había mencionado. Por la época colonial ya tenían un trayecto realizado. Además de ello, ya ellos tenían un circuito comercial realizado con Mompox y Lorica, con varios municipios de Sucre y de Córdoba. Y además de ello, en otras investigaciones por otros historiadores han demostrado que durante esta época, si hablamos de Cartagena, su entrada marítima, que eran por transportes fluviales, que era el único medio por el cual podían llegar estos inmigrantes, no estaba en las mejores condiciones. Muchas veces estos inmigrantes sí llegaron a Cartagena, pero las condiciones en las que llegaban eran muy deplorables. A veces los canales o las vías de entrada estaban tan deterioradas que estos ferries, que eran los barcos, podían llenarse de agua, los viajeros podían no ahogarse, no, hasta allá no, pero sí podían llegar con ciertas incomodidades, llegaban con ciertas incomodidades. En cambio, tomando la ruta al río Magdalena, entrando por el Sabanilla, llegando a Puerto Colombia, que es el Atlántico, primero era un poco más fácil, más accesible, y por las razones que ya les di, pues era un territorio más virgen, no había tanto avance como el que podía haber en Cartagena, o en su defecto en Santa Marta. Una forma de cómo yo puedo sostener esta idea que les acabo de plantear sobre el porqué en Barranquilla, lo apunta un historiador, un investigador italiano llamado Vittorio Capelli. Él apunta que pues había que destacar que Barranquilla era una ciudad de información cuando se establecieron estos inmigrantes europeos, y que él explica que entre la primera y la segunda mitad del siglo XX, Barranquilla ocupó un lugar fundamental para la industria local mediante algunas formas de producción que allí se desarrollaron y que además estuvieron muy emparentadas con las dinámicas de territorios aledaños. Voy a explicarles aquí, a leerles la cita del libro. Les regalo el nombre del libro, es de Capelli Vittorio. Entre Macondo y Barranquilla, los italianos en la Colombia caribeña de finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Él explica que en aquellos años están en actividad en Barranquilla decenas de establecimientos, en general de tipo preindustrial, que operan sobre todo en el sector del calzado. Son 12, al final del siglo XIX, los talleres en que se fabrica el calzado. En la construcción hay 14 ladrilleras que producen ladrillos y tejas. Y en talabartería y en la fabricación de muebles. Numerosos son los aserraderos, las fábricas de jabones, las marroquinerías. Las actividades industriales más difundidas se relacionaban con regiones alternas, como es la de Bolívar. En pocas palabras, él también expone de que las actividades que podían existir relacionadas a un comercio estaban muy incipientes. Él lo expone ahí como algo preindustrial, no era algo de una ya industria, de unas fábricas, algo ya más moderno o que tuviera más fuerza dentro de la economía que se necesitara. Y además de ello, quiero también resaltar que con esta economía que se manejó, que se empezó en Barranquilla, pues también se beneficia mucho la región de Bolívar, el departamento de Bolívar. Entendiendo también de que para este tiempo, esta temporada, Bolívar no es lo que hoy en día conocemos. Bolívar estaba conformado por Sucre y algunos departamentos de Córdoba. Ya Atlántico no hacía parte de él, pues ya se había independizado de Cartagena y de lo que es la región de Bolívar. Entonces, siguiendo con la línea que les estoy explicando, pues se vincularon mucho. Tal vez por ello es que muchas veces vemos que hoy en la actualidad muchos municipios de Bolívar tienen más conexión con el Atlántico, con Barranquilla, que hasta con la misma Cartagena. Pero todo se intensifica, todo se inicia desde este simple hecho, a partir de una economía, de un comercio activo, gracias a la llegada de unos inmigrantes que
que llegaron por medio del río Magdalena y que llegaron al Atlántico, se vincularon a esta zona. Muchos se dispersaron por la zona de Bolívar, específicamente en los Montes de María, que era donde más se daba el cultivo y la producción del tabaco, del café, del aguacate, del ñame, de la yuca, hasta del maíz. Entonces, tiene una vinculación que es tan estrecha que es muy difícil de poderla negar ante la historia económica y comercial de la región Caribe. Ahora bien, ya tenemos claro cuáles fueron los motivos, cuáles fueron sus objetivos, por dónde entraron, cómo se asentaron. Pues bueno, hay una duda que a muchos les surge y a mí también. Se me creó en la investigación, en la indagación de este tema, y es ¿cómo supieron que debían llegar ahí? O sea, es que puede ser chistoso, pero ¿cómo supieron que tenían que llegar ahí? Bueno, en el caso de los italianos, que es donde más encontré información, no voy a negarles, pues es bastante difícil encontrar información de este tipo. De los alemanes también hay mucha, pero de los franceses, de los holandeses, de los sirio-libaneses, digamos que lo único que queda de lo que logré encontrar es por parte de algunos archivos notariales, de fuentes orales y de una que otra carta de naturaleza, pero que no están vinculadas. Estas personas no estuvieron vinculadas a la región Caribe, sino al interior del país. Pero en el caso de los italianos, que es donde más encontré información, hubo algo particular que fue lo que, digamos, que dio ese granito de arena para que ellos llegaran allá. Ellos tenían a un actor, un personaje bastante primordial para lo que más adelante llegó a ser ese imperio comercial, por llamarlo así, por parte de los italianos y también de los europeos. Y es que para este tiempo, para esta temporada de la que estoy hablando, ya estaba en Barranquilla, estaba el señor Carlo Bedoveli, quien ya tenía un proceso, ya también tenía un trabajo de agricultura y ganadería que se encontraba en el Atlántico, y pues ya él, digamos, que tenía un estudio realizado ante lo que faltaba para tener un comercio más activo. Este personaje ya se encontraba bastante afianzado a la pequeña actividad comercial que estaba presentándose en Barranquilla y se caracterizó por ser el promotor de la aparición de los primeros inmigrantes de origen europeo y mediterráneo. Es decir, creo que está más que clara la información. No es solamente la atracción por los cultivos o por la producción de algunos elementos que se dieran aquí en Colombia. También es como un camino indirecto y el directo. El directo nos atrae lo que se cultiva, podemos retomar nuestras actividades, las que teníamos acá, las podemos retomar allá, pero el indirecto es el señor Carlos Bedoveli, quien dio ese pase, le dio esa oportunidad y la información necesaria. El estudio que realizó fue lo suficiente para que ellos pudieran llegar aquí y empezar a formar esa vida comercial, esa vida laboriosa de ellos. Así pues, ya con la llegada de estos inmigrantes, como les había mencionado anteriormente, muchos de ellos se dispersaron, muchos, no les voy a negar que muchos se fueron para Cartagena, otros para Santa Marta, para Montería, Sucre, para Bolívar, otros se quedaron en Barranquilla y así sucesivamente, y otros, como les dije, se habían ido al interior del país. Hay un caso particular que me gustaría destacar con ustedes, y es que muchos de ellos se fueron para la subregión montemariana, desde donde el tabaco es despachado a los mercados europeos, siguiendo la ruta de Barranquilla-Sabanilla o Puerto Salgar, que el tiempo después pues resultó siendo Puerto Colombia. Ellos desde ahí empezaron a vincularse mucho con los Montes de María por la producción, por las cosechas. Además de ello, vieron también esa oportunidad de recrear un comercio más activo, entendiendo que muchos de estos municipios se manejaban con sus cultivos, que eran
sus recursos y era de uso común, algunos alimentos como el ñame, la yuca, el aguacate, el café. Ellos buscaron de que no solamente se centraran en eso, sino que empezaran a buscar algo mucho más innovador. Y es donde ahí ellos empiezan a crear un comercio diferente. Y cuando me voy diferente es porque muestran diferentes productos, los cuales eran traídos de Europa. Un ejemplo de ellos fue que abrieron muchas tiendas de variedades. Y estas tiendas de variedades se basaban en la venta de telas, de sombreros, de zapatos, que no eran precisamente de un material colombiano, sino que eran exportados de Europa. Además de ello, también se vincularon a la recreación de ventas de joyerías. Cuando hablo de joyerías, no es el del uso que normalmente nosotras las mujeres tenemos, ¿no? Sino joyería de utensilios, como por ejemplo vajillas, cubiertos, materiales que utilizaba la iglesia como crucifijos, así, ese tipo de joyería basado en la creación de la plata era manejado y era muy, muy innovador. Eso no era muy común dentro de esos municipios. Entonces fue dando más una abertura a ese comercio, y ese comercio fue dando otra industria más, que fue la apertura de fábricas. Fábricas como las de mantequilla, las de hielo, las de carne, las del curtido del cuero. O sea, hoy en día eso nosotros como que bueno, pero son utensilios que son muy comunes o muy sencillos de hacer en un municipio. Pero una cosa es el campesino hacerlo, y otra cosa es que una fábrica, ya con la tecnología y la innovación que nos trajeron estos inmigrantes, lo puedan hacer. Entonces eso le dio una transformación totalmente a este territorio, permitiéndole así una actividad económica mucha más fructífera que la que podían tener. Si en una ganaban un 20%, en esta estaban ganando casi un 50%. Por decirlo así, no quiero sonar de que es así, es simplemente un ejemplo, una suposición lo que estoy haciendo, para que ustedes puedan entender a la idea que quiero llegar. Es necesario también rescatar de que gracias a la llegada de esta nueva economía, de este nuevo comercio, muchos territorios se beneficiaron también en sus infraestructuras. Diferentes municipios de Bolívar, al igual que en el Atlántico, tuvieron pues digamos que nuevas cosas para el uso del público. Ejemplo, el alumbrado público, los primeros autos, y esto son a municipios, no a las ciudades, sino a los municipios. Los primeros autos, los primeros cines, las primeras gasolineras, o sea, son cosas que gracias a ese comercio logró tener un avance súper fructífero. Quiero dejar claro que tampoco es una época dorada, que fue algo que Colombia tuvo una preponderancia a nivel mundial o a nivel del continente en su economía, porque si hablamos de Argentina, si hablamos de Brasil o de México o de otros países más de América, tuvieron un progreso mucho más favorable que el de uno, porque muchos de esos inmigrantes, la mayoría, se fueron para esos países y quedaron también muy pocos que quedaron aquí en Colombia a comparación de otros países de América. Entonces es necesario hacer esa aclaración para que no haya una confusión al momento de entender de que Colombia no siempre fue ni fue el primer lugar en este comercio. Hubo otros países que tuvieron mejor desarrollo a nivel económico. Pero bueno, ya entendiendo aquí los puntos que les había mencionado de cómo abarcar esta inmigración en Colombia, ya entendimos los que fueron los motivos, los objetivos, por dónde entraron, cómo se asentaron y su desarrollo y los beneficios que nos trajeron dentro de la economía. Ahora sí vamos a entender cuáles fueron o qué fue esa transformación vivencial en el país, que es lo que yo menciono al principio de este podcast. Puede sonar un poco pues extraño, porque hoy en día
podemos tener doble nacionalidad si queremos. Pues yo soy colombiana y si quiero tener nacionalidad pues estadounidense o nacionalidad italiana, alemana, pues uno lo puede lograr. Uno tiene que hacer unos requisitos, todo tiene un procedimiento, pero en este momento, en esta época del siglo XX, en la primera mitad, era totalmente distinto. Estos inmigrantes hoy en día pues son extranjeros. Una persona extranjera puede venir aquí si quiere empezar a trabajar, como sucedió ya a finales de la segunda mitad del siglo XX. Siguieron llegando muchos extranjeros que siguieron imponiendo muchas de sus industrias, que siguieron dándole un nuevo comercio al país. Pero en estos momentos no. Y voy a poner el caso de un señor que llegó desde muy niño aquí a Colombia. A principios, les voy a decir en qué año llegó él. Él llegó en 1903, si no estoy mal. Llegó de 13 años. Llegó siendo un niño. Aquí a Colombia llegó por el camino de Barranquilla. Y les mentí. Llegó en 1896. Él llegó aquí en 1896. Llegó de 13 años. De origen italiano, llegó con su familia en busca de un nuevo pues, progreso, de una nueva vida ante las circunstancias que se estaban viviendo en Europa. Y en ese devenir dentro de su trabajo, porque de muy jovencito se metió en el mundo del trabajo comercial, del mundo económico junto con su papá, logró casarse, logró tener hijos con una mujer colombiana de los Montes de María. Y bueno, pero más adelante si él quería seguir viviendo, si él quería seguir con sus trabajos, con sus fábricas, porque el señor logró tener sus fábricas, sus industrias, logró tener casas comerciales, sus compraventas, fue un hombre, un comerciante muy empoderado dentro de este rango, dentro de este trabajo. Pero si él quería seguir progresando, si en su momento él llegase a morir, y los hijos, para no dejarlos desamparados, ¿cómo iba a poder hacer él si él no tenía la nacionalidad colombiana? En ese entonces, los señores que querían tener sus papeles legales, como era la cédula y el pasaporte para poder entrar y salir de Puerto Colombia, porque sí se necesitaba un pasaporte, tenían que realizar un procedimiento, los cuales hoy en día los pueden encontrar en el Archivo General de la Nación, en los libretos, en los libros del Ministerio de Hacienda, las cartas de naturaleza realizadas por estos extranjeros, en donde ellos hicieron unos procedimientos en donde exponían cuáles eran sus trabajos, cuál era su trabajo en el comercio, a qué se dedicaba, a qué tenía, con quién estaba casado, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de ese procedimiento ellos tenían que prácticamente dentro de su carta de naturaleza, el recibir el título como residente y trabajador, tenían que renunciar a todo lo que tuviera que estar relacionado a su nacionalidad italiana. Y les voy a leer el artículo que logré encontrar en esta carta de naturaleza del señor Pascual Matera. Por medio del artículo 14 de la Ley 22 bis de 1936 debe 1. Sostener, obedecer y cumplir a cabalidad la Constitución y las leyes de la República. 2. Que renuncie absolutamente a los vínculos de su país natal, Italia. Y 3. Asimismo, renuncia a los derechos y privilegios de tales vínculos o dependencias. En ese mismo sentido se le asignó, pues en ese momento se le asignaba la firma de la Secretaría del Gobierno de Jorge Salazar y del presidente de la República de ese momento, quien era Eduardo Santos. Ya con esto él logró obtener su cédula, su pasaporte, estaba pues totalmente legal, pero no podía ni por el piense regresar a Italia, a su país natal. Y si los alemanes, cualquier persona de origen alemán o francés, también quería hacer eso, tenían que renunciar totalmente a su nacionalidad natal. Entonces, amigos, todo esto hoy en día que estamos viendo, también las problemáticas, las circunstancias que viven nuestro país vecino, que son los venezolanos, que vienen muchos inmigrantes de allá
y también inmigrantes de otros países de aquí mismo de Latinoamérica, no es un problema de ahora. Digamos que esto es digamos que un proceso histórico que viene desde hace muchos años atrás y que a medida que va transcurriendo este tiempo van habiendo diferentes progresos, van a existir otras, digamos que otras plataformas en las cuales el país va a ir progresando. Y estos actores que en estos momentos son inmigrantes, estos actores van siempre dando un nuevo, digamos que trabajo, sí, podríamos decir que sí, un nuevo aporte dentro de cualquier ámbito del país, sea político, económico, social, cultural, religioso. Yo considero que, pues, para dejarles a ustedes la reflexión, considero de que todo conlleva algún resultado. Y este fue uno de ellos. Lo quise tocar este tema porque sé que con la inmigración venezolana aquí a Colombia, pues ha sido muy observada. Nosotros aquí en Cartagena, si salimos a las calles, siempre vamos a ver a alguien que viene de Venezuela, independientemente sean las condiciones en las que esté. Y bueno, quería hacerles ver esta investigación que hizo parte, pues no toda, pero sí hizo parte de lo que fue mi tesis de pregrado. Quería compartirlo con ustedes, hacerles ver todo lo que fue un inicio comercial para la región Caribe en especial, cómo fue que surgió, y también responderles esa incógnita que muchas veces, esa pregunta, esa inquietud que muchas veces se nos ha creado de cómo es que Barranquilla logró surgir tanto, entendiendo que él no tuvo un papel preponderante dentro de la época de la colonia y la conquista como sí lo tuvo Cartagena y Santa Marta. Y el hecho de por qué también, posiblemente se entiendan el por qué también hay tantos apellidos extranjeros en los pueblos. Entonces, amigos, espero que les haya gustado mucho este podcast. Nuevamente les agradezco el haberme escuchado. Te invito a que si todavía no te has suscrito, puedes buscarme en YouTube y en SoundCloud como Hablemos de Historia. Suscríbete y le puedes dar un me gusta. O también seguirnos en Instagram como @habla_historia. De verdad que nuevamente les agradezco, les deseo un feliz y hermoso fin de semana. Y pues estamos viéndonos en otra o escuchándonos en otra emisión. Un abrazo y chao. ¿De qué habla ayer el ABC? No, no, decepción, usted tan bonachón, no, no puede.